Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 3 de la experiencia 6, primer y segundo grado de secundaria. Comparamos la cantidad de trabajadores con la cantidad de horas que emplea en el empaque de la producción de Sharpie. Muy bien, bueno, es la continuación de la actividad anterior. Vamos a ver la situación. Es importante que todo negocio realice un buen embalaje a sus productos antes de remitirlos a sus clientes. Esto facilita que la mercadería del comerciante llegue en perfectas condiciones a su destino. En la vida diaria y sobre todo en los negocios es imprescindible los envases de papel, de vidrio, de plástico, de diversas formas y modelos. Angie y su familia viven en la región de Puno y tienen un negocio de procesamiento de carne para convertirla en charqui. Después de un año han expandido su negocio y hasta contratan personal calificado para empacado. Muy bien. El personal utiliza para el empacado bolsas y se colocan la etiqueta de la marca. En esta última producción hacen la evaluación de la cantidad de horas en que demorarían en hacer el empaquetamiento de la producción respecto a la cantidad de trabajadores que contratarían. Los datos se registran en la siguiente tabla. Miren, en esta tabla se está relacionando la cantidad de trabajadores que necesitarían para empacar toda esa producción de charqui y la cantidad de horas que tomaría ese grupo de trabajadores. Por ejemplo, si contratarían 4 trabajadores, demorarían 12 horas en el empaque. Pero si contratan 8, demorarían apenas 6 horas. Y si contratan 10, demorarían 4 horas, 4,8 de horas. Entonces, si ustedes estarán observando y aquí haciendo un análisis, se supone que si yo contrato más mano de obra, o sea, más trabajadores, es lógico pensar de que la cantidad de horas disminuye. ¿Es así? Entonces, aquí ya no estamos frente a dos magnitudes que se comparan en forma directamente proporcional, sino más bien magnitudes inversamente proporcional. Eso lo vamos a explicar ahorita. Con la información obtenida, si Angie y su familia desean que el empacado dure 4 horas, ¿cuántos trabajadores deben contratar? Si contratan 9 trabajadores, ¿en cuántas horas terminarán el empacado? Elabore una tabla donde presente la tabulación de la relación entre ambas magnitudes. Elabore un gráfico cartesiano en donde relaciones las dos magnitudes, número de horas con número de trabajadores. Muy bien, empezamos entonces comprendiendo el problema. Tienes que ver los recursos que te ha dado el profesor. Seguramente te ha dado en la ficha los recursos. Hay que leerlos de todas maneras. Siempre es imprescindible leer los recursos. En la mayoría de actividades yo no traigo los recursos para no extender el video. En otras que son necesarias, sí, de todas maneras. Pero bueno, siempre la recomendación es leer los recursos que te dan, ¿no? Bueno, comprendemos el problema. ¿Qué magnitudes podemos identificar en la situación? Creo que ya hemos definido dos magnitudes identificadas, que es el número de trabajadores o número de obreros, como puedas llamarle, y el número de horas. ¿Cuántas horas emplean 4 trabajadores en empacar? Bueno, ahí en la tablita, puedes retroceder el video, se precisa que 4 trabajadores demorarían exactamente 12 horas en empacar el producto. Si desean hacer el trabajo en 4,8 horas, entonces ¿cuántos trabajadores deben contratarse? En la tablita también está, así que esto no lo tienes que desarrollar, esto lo sacas en la observación de la tablita que te han dado en la situación inicial. Dice, si se demoran 4,8 horas, entonces deben contratar 10 trabajadores. Ya, eso está en la tablita. ¿Qué pide el problema? Bueno, ahí dejo lo que pide el problema, no lo voy a leer para no redundar mucho. Muy bien, continuamos por aquí. Bueno, diseñamos una estrategia o plan, tener en cuenta que debes. Ahí se deja la explicación de la estrategia o plan, así que vamos a desarrollar paso por paso. Tercero, ejecutamos el plan. Bueno, antes dice de seguir, fíjate en los ejemplos de la sección recursos. Elabora la tabulación. Miren, la tabulación ahí en la tablita se ha dado en la situación en forma horizontal. Pueden ustedes también darla en forma vertical. Eso del horizontal y vertical es secundario, no siempre enseñarle al alumno de las dos maneras, porque a veces el alumno se acostumbra en forma horizontal, nada más ver las tablas, puede ser también en forma vertical. Entonces mira, he dejado algunos espacios para completar, porque acá en esta columna yo traigo el número de trabajadores y acá el número de horas.
el número de trabajadores nos precisan que 4 trabajadores demorarían 12 horas, 8 demorarían 6, 10 demorarían 4,8 de horas. Entonces acá, como les digo, estas dos magnitudes, ¿cómo se comparan? Hay dos formas de comparar las magnitudes: directamente proporcionales, como lo vimos en la actividad anterior, y estas son magnitudes inversamente proporcionales. La pregunta sería ¿por qué? En la anterior actividad dijimos que eran directamente proporcionales dos magnitudes cuando una aumenta en la misma proporción, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra en la misma proporción también disminuye. ¿Qué quiere decir? Que si una duplicaba, la otra se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica. Y si uno se reduce a la mitad, la otra también se reduce a la mitad. En cambio aquí no. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Miren, en el dato de la tabla te están dando 4 trabajadores, lo hacen en 12 horas. Pero si hay más trabajadores, no sé si te darás cuenta que 8 es el doble de 4, entonces la otra no se va a duplicar, pues al contrario, queda dividido entre 2. Es lógico decir que si 4 trabajadores van a demorar 12 horas, entonces a más trabajadores, menos horas. ¿Se dan cuenta? Entonces acá la cantidad de trabajadores se duplicó y la cantidad de horas se quedó dividido en la mitad. O sea, aquí más o menos la idea es que si una se duplica, la otra más bien queda dividido entre 2. Ah, profesor, y si una se triplica, la otra más bien queda dividido entre 3. ¿No? O en forma inversa, si una queda dividida entre 2, la otra se duplica. ¿Qué pasa si una magnitud, por ejemplo, queda multiplicada por 4? Más bien la otra queda dividida entre 4. Entonces eso es magnitudes inversamente proporcionales. En simples palabras, cuando uno aumenta, la otra disminuye y viceversa. Entonces aquí en 4 trabajadores van a demorar 12 horas, en 8 6 y en 10 4,8. Una de las propiedades, la propiedad más fundamental es que cuando tú multiplicas los valores de ambas magnitudes, esa multiplicación es constante. No sé si te habrás dado cuenta, 4 por 12, 48, 8 por 6, 48 y 10 por 4,8, 48. Quiere decir que esas parejas de valores deben darte siempre en esta tablita 48. Muy bien, yo quiero sacar, por ejemplo, yo quiero sacar en 2 horas. En 2 horas, si esto, de 4 volví a 2 horas, 4 para llegar a 2 he dividido entre 2. En cambio acá quedaría multiplicado por 2. Claro, 12 por 2, 24. Y 24 por 2 es 48. ¿No? Ahora, si esto lo divido entre 2, 2 entre 2 es 1, entonces la otra queda multiplicada por 2. 24 por 2, 48. ¿Se dan cuenta? Ahora, profesor, ¿y cómo sacaría para 3 horas? A ver. Bueno, como ya has llegado aquí a la unidad, para que tú coloques acá 3, tienes que multiplicar por 3. Si este queda multiplicado por 3, la otra más bien quedaría dividido entre 3. Y 42 entre 3 acá debe ser 16. Entonces, en 3 horas se haría, con 3 trabajadores se harían 16 horas. Y así, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres sacar en 5, fácil, de 1. Aprovecha la unidad ya. De 1 a 5 tendrías que multiplicar por 5. Entonces la otra tendría que quedarse dividido entre 5. Y 48 entre 5 sería 2,4, ¿no? Entonces en 5 horas, y así sacas para 6 horas, así sacaría para 7, si no es exacto por si acaso, de 1 para 7 sería 1 por 7, 7, y más bien 48 entre 7 puedes dejarlo indicado como fracción o sacarle su primer decimal porque es un infinito. Igual para 9 horas, 1 por 9, 9, y más bien 48 quedaría dividido entre 9, ¿no? Ahí lo dejo en fracción. Bastante cuidado porque esto creo que lo vamos a necesitar en la parte de reflexionamos. Con 9 trabajadores terminaríamos en 16 tercios de hora, que equivale a 5,3 de hora en decimal, pero esto es lo más exacto. Esto es lo más exacto en fracción porque acá está aproximado, ¿no? Porque es un decimal infinito. Ahora, la pareja de valores debe dar 48. 1 por 48, 48. 2 por 24, 48. 3 por 16, 48. 4 por 12, 48. Y así sucesivamente se cumple lo que hace un momento te había dicho. Ahora sí, hacemos la gráfica cartesiana. Miren, yo aquí lo he traído, he hecho la gráfica en el programa de GeoGebra. Recuerden, docentes, si es que ustedes están viendo este video, profesores, de que el programa de GeoGebra nos han capacitado los últimos años para que lo usemos. Entonces, ¿por qué no utilizar el GeoGebra para hacer la gráfica? Recuerden que en las magnitudes directamente proporcionales la gráfica era una línea recta, pero en las inversamente proporcionales no nos va a salir una línea recta.
nos va a salir el ramal de una hipérbole, ¿no? El ramal de una hipérbole. Y decimos el ramal de una hipérbole porque nos quedamos pues con los valores positivos de los ejes, ¿no? Muy bien, entonces aquí he hecho yo la gráfica en el GeoGebra. Ustedes pueden hacerlo también en su cuaderno si ustedes son alumnos. Por ejemplo, en el eje X ir de 1 en 1. Aquí yo me he ido 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 nada más he marcado. Y aquí, por lo que los valores son altos, me he ido de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 en el eje Y, ¿no? Entonces en el eje X he puesto un número de horas y en el eje Y el número de trabajadores. Entonces no sé si observarás, aquí traigo los pares ordenados que ha generado el GeoGebra. Aquí, por ejemplo, cuando era 1 hora, recuerda que era 48 trabajadores, justamente llega antes de 50, ¿no? Cuando eran 2 horas, se van a necesitar, si quieren terminar en 2 horas, se van a necesitar 24. Acá están los pares ordenados, miren. Aquí están ya. Cuando era 3 horas, se necesitaba ¿cuánto? Se necesitaba 16, ahí está el par ordenado, 16, es por eso que llega a algo más de 15, ¿no? Bueno, por ahí, ¿no? Sino que acaba de 10 en 10, ¿no? Muy bien, y así cuando era 6 trabajadores llega a antes de 10, ¿no? A 6 trabajadores es 8, claro que sí. Ahí están los pares ordenados que se generan. Y miren, los pares ordenados lógicamente que tienen que dar 48. 2 por 24, 48. 3 por 16, 48. 4 por 12, 48. 6 por 8, 48 y así. Muy bien, entonces ahí les dejo la gráfica cartesiana, ¿ya? Bueno, yo lo he hecho en GeoGebra. Cuarto, contestamos las preguntas de la situación. Si Angie y su familia desean que el empacado dure 4 horas, ¿cuántos trabajadores deben contratar? Bueno, entonces ya lo hemos visto aquí. En 4 horas debería de contratar 12 trabajadores. En 4 horas, ¿no? Porque este primer valor es X, que es el número de horas, y este es el número de trabajadores. Muy bien, entonces esto las respuestas a la situación pueden sacarlo de la tabulación o de la gráfica, total es lo mismo. Entonces, si Angie y su familia desean que el empacado dure 4 horas, ¿cuántos trabajadores deben contratar? Deben contratar 12 trabajadores. Si contratan 9 trabajadores, ¿en cuántas horas terminarán el empacado? En 9 horas, ¿cuánto era? En la gráfica no sale, pero en la tabla sí sale. Era 16 tercios de horas. Bastante atención aquí porque 16 tercios de hora, ¿cuánto es? A ver, yo les digo, 16 tercios de hora, ¿cuánto es? O sea, tenemos que dar de repente una respuesta en un número entero de horas y un número entero de minutos. Ya saben que la otra subunidad de la hora es los minutos y luego los segundos. 16 tercios de hora, ¿sí? A ver, en 16 tercios de horas, 9 trabajadores van a terminar en 16 tercios de hora. Bueno, a la fracción 16 tercios la podemos transformar a una fracción mixta, ya de esto hemos hablado en otras actividades. Esta es una fracción impropia. Convirtiéndolo en una fracción mixta es 5 enteros más 1 tercio, que significa 5 horas más 1 tercio de hora. Bueno, ya sabemos que es más de 5 horas, ¿no? 5 horas más 1 tercio de hora. La pregunta sería, ¿cuánto sería 1 tercio de hora? Si tú quieres sacar una parte fraccionaria de hora, tendrías que multiplicar a la hora por 60, tendrías que reemplazar a la hora por 60 minutos, porque tú ya sabes que es 5 horas más 1 tercio de hora. Bueno, ¿y cuánto es 1 tercio de hora? Hay que transformarlo a minutos. Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Bueno, profesor, ¿cómo se haría? Se haría de la siguiente manera. 1 tercio de hora, a la hora la reemplazas por 60 minutos. Ahora si multiplicas 1 tercio por 60, hemos hablado bastante también de multiplicación de una fracción por un número entero. 60 entre 3 te daría 20. Entonces, en realidad 1 tercio de hora es 20 minutos. Así que 16 tercios de hora es lo mismo que 5 horas 1 tercio, o lo mismo que 5 horas más 1 tercio de hora, que exactamente sería 5 horas 20 minutos. Reflexiono y opino. Por acá nos están haciendo algunas preguntitas ya de reflexión. ¿Qué propiedad se cumple al comparar dos magnitudes inversamente proporcionales? Bueno, ya lo habíamos dicho, cumplen la propiedad de que al multiplicar dos parejas de valores, esta multiplicación es constante. ¿Qué diferencia hay entre la comparación de dos magnitudes directamente proporcionales y dos magnitudes inversamente proporcionales? Ya también lo había mencionado, las magnitudes directamente proporcionales, la división de dos parejas de valores es constante. En cambio, en las inversamente proporcionales, la multiplicación es constante. Si la familia de Angie contrata 8 obreros y el costo por hora de trabajo para cualquier obrero es 25 soles, ¿cuánto pagaría en total?
Bueno, en todo caso creo que aquí sí le están pagando bien a los obreros, porque está diciendo 25 soles la hora. Bueno, es lo que ha puesto la situación. Bueno, según lo que hemos visto, 8 trabajadores harían el trabajo en 6 horas. 8 trabajadores en 6 horas. Por lo tanto, pagaría 6 por 25 es igual a 150 soles a cada trabajador. Explico por qué. 8 trabajadores hacen el trabajo del empaquetamiento en 6 horas. O sea, cada trabajador trabajaría 6 horas. Pero como la hora está 25 soles, 25 por 6 recibiría cada uno 150 soles. Y en 8 obreros, bueno, tendrías que multiplicar 150 por 8. Ahí ustedes lo completan. ¿Por qué es importante la calidad y el correcto uso de los envases para vender un producto como el charqui? Bueno, los envases son importantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué es importante la calidad? La calidad del envase y su correcto uso es importante para la conservación y distribución o transporte de los alimentos. Claro que sí, ¿no? Un envase de calidad y con su uso correcto aseguran el transporte y la conservación de los alimentos. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te indique de nuestras publicaciones. Siempre te avisa la campanita, siempre y cuando, aparte de suscribirte, le das clic a la campanita. Bien, desarrollamos por acá algunas situaciones complementarias. Problema 1, si se tiene la siguiente tabla de valores para dos magnitudes A y B, hallar el valor de M más N. Bueno, si observamos rápido, justamente, ¿no? La misma multiplicación constante sale acá, porque no sé si observar, no, aquí sale 24, ¿no? Claro, mira, si observas las magnitudes en forma rápida, 2 por 12, 24, 4 por 6, 24, 8 por 3, 24, 12 por 2, 24. Quiere decir de que aquí yo puedo concluir que las magnitudes son inversamente proporcionales. Claro que sí. Entonces, como la pareja de los valores debe dar 24, yo hago un cálculo rápido. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué número por 4 da 24? Lógicamente 6. Entonces, el valor de M sería 6. ¿Y qué número, digamos, por 24 da 24 aquí en esta pareja de valores? El único número que cumple es 1. Entonces N sería 1, ¿no? Bueno, por acá lo explico. Ahí la magnitud A es inversamente proporcional a B, quiere decir que la multiplicación de ambos valores debe ser constante. Todas las multiplicaciones acá las traigo, ¿no? Pues por acá hago la comparación, por ejemplo, yo sé que acá es 24. Aquí 4 por M debe ser 24 o 6 por 4, entonces M6, como ya te había dicho. Y eso también debe ser igual, 24 es igual, 8 por 3 es igual a 24 por N. Total que cualquier pareja es 24, ¿no? Entonces ya sabes que cualquier pareja de multiplicación tiene que dar 24. Así que N tiene que ser 1. Y como me piden M más N, entonces sería 7. Vamos al problemita número 2. El problema número 2 ya nos trae una gráfica. Hallar el valor de A más B en la figura. Bueno, aquí se está relacionando número de obreros y número de días. Entonces las magnitudes son inversamente proporcionales, por supuesto. Se supone que a más obreros, menos días, o en forma inversa. Bien, entonces vamos a aplicar acá la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. El valor de los, en este caso, de las componentes de los pares ordenados, la multiplicación de ambos tiene que ser lo mismo. ¿Cómo así, profesor? Se supone que A por 600 debe ser igual a 200 por 3 y debe ser igual a B por 2 o 2 por B. Total, el orden de los factores no te altera el producto, ¿no? Bueno, entonces, y además también yo concluyo eso porque me estoy dando cuenta de que aquí es el ramal de una hipérbola. Esto no es una línea recta, ¿no? Muy bien, y además también me están dando número de obreros y número de días. Siempre cuando se relacionan esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Bueno, entonces concluyo ello. Quiere decir que la multiplicación del número de obreros con número de días debe ser constante. Entonces, las parejas de los valores, empezado por esto, ¿no? 2 por B es igual a 3 por 200 y es igual a 600 por A. Bueno, menos mal que se conocen esta pareja. 3 por 2, 3 por 200 es 600.
¿Qué número por 2 me da 600 aquí para averiguar B? En todo caso, el valor de B sería 300. Y por aquí, 600 por A debe ser 600, entonces el valor de A debe ser 1. Entonces, como me piden A más B, 300 más 1, o 1 más 300 sería 301. Siguiente problema, por acá el problemita número 3, problema 3. Sabiendo que M es inversamente proporcional a N, si cuando M varía en un cuarto menos, ¿qué pasa con N? Bueno, acá ya nos están diciendo que estas dos magnitudes M y N son inversamente proporcionales. Cuando M varía en un cuarto menos, ¿qué significa que algo varía un cuarto menos? Quiere decir que algo disminuye en un cuarto menos. Por ejemplo, si tú tuvieras una torta y te digo, oye, ¿cuánto es un cuarto menos de la torta? Te quedaría 3/4 de torta, porque toda la torta es 4/4. Un cuarto menos de esa torta te quedaría pues 3/4, ¿no? Entonces, todo lo que se disminuye un cuarto menos quiere decir que le quitas un cuarto al total. ¿Cuántos cuartos te va a quedar? 3/4 de ese total. Eso lo preciso, ¿ya? Muy bien, entonces la situación nos dice que M y N son inversamente proporcionales. Entonces, si son inversamente proporcionales, ya sabes la propiedad, quiere decir que la pareja de los valores de ambas magnitudes tiene que ser una multiplicación constante, ¿no? Claro que sí, si multiplicamos los valores siempre va a ser constante. En cambio, si me dicen directamente proporcionales, será la división, ¿no? No sé si se acordarán, eso lo vimos en la actividad anterior. Muy bien, entonces un cuarto menos de M, como te he explicado, te queda 3/4 de M. Ahora sí planteamos, porque tenemos que plantear en las dos situaciones que nos están dando. En el primer, digamos, enunciado, en la primera parte del enunciado, que sería M por N. Claro, ahora yo los multiplico porque me están diciendo que es inversamente proporcional. Entonces, esta multiplicación de esta pareja de valores tiene que ser igual a la multiplicación del otro supuesto. En el supuesto me están diciendo si M varía un cuarto menos, o sea, ya me quedaría 3/4 de M. ¿Qué pasa con N? Como no sé qué pasa con N, le voy a poner X en la ecuación. Ahora es cuestión de hallar el valor de X. M con M se cancelan. El 3/4, bueno, en este caso el 4 pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir, el M por N lo dejo ahí indicado. Cancelo M con M, como te digo, y me va a quedar que X es igual a 4/3 de N. O sea, el valor de N queda en 4/3 de ese valor. O sea, me estoy fijando que ha aumentado. ¿Y por qué me doy cuenta que ha aumentado? Porque aquí me sale una fracción impropia, pues. Claro, porque 4/3 es más que 1. Pues lógicamente yo concluyo, N ha aumentado. Pero me están preguntando, ¿qué pasa con N? Bueno, yo puedo concluir acá que ha aumentado, pero ahí me están dando otro tipo de alternativas. Entonces, si yo quiero saber cuánto ha aumentado, fácil, yo digo, si algo comenzó con la unidad y terminó con 4/3, quiere decir que ha aumentado 1/3. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque 4/3 es la suma de 3/3 más 1/3. Claro, y 3/3 es la unidad. Entonces, profesor, ¿cómo usted sacaría? Con una resta podemos nosotros sacar. Ha aumentado 1/3. ¿Qué pasa con N? Ha aumentado 1/3. O en todo caso, ¿cuál sería acá la alternativa? Sería B, varía en 1/3 más. 1/3 más quiere decir que ha aumentado, pues. Este problemita 4, en una empresa se detectó que el rendimiento de un empleado varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad. Si un trabajador de 60 años tenía un rendimiento de 3 puntos, calcular la edad que tenía cuando rendía 12 puntos. Qué interesante, porque aquí nos están planteando un problema aplicado a la vida cotidiana sobre la comparación de magnitudes, en este caso inversamente proporcionales. Claro, miren, el rendimiento de una persona en una empresa es inversamente proporcional al cuadrado de la edad, nos están diciendo, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir de que a más edad, pues, digamos, nuestro rendimiento va a ser menos, ¿no? Y a menos edad, nuestro rendimiento va a ser más, ¿no? Muy bien, entonces hay que ponerle variables a las magnitudes. Llamemos a las magnitudes rendimiento del empleado igual R y edad del empleado igual E.
Ahora, bastante cuidado porque nos están diciendo que el rendimiento es IP. Ya saben que IP significa inversamente proporcional al cuadrado de la edad. Entonces formulamos acá, digamos, la ecuación. La ecuación quiere decir que R por E cuadrado es igual a una constante. Claro, ya saben que cuando dos magnitudes son IP, la multiplicación de ellas es constante. En este caso es al cuadrado de la edad. Entonces ya pues de lo planteado podemos ya nosotros aquí hacer la relación de dos igualdades, ¿no? de una igualdad de dos miembros, en donde en el primer miembro vamos a plantear el primer supuesto y en el segundo supuesto. Entonces, si un trabajador a sus 60 años tenía un rendimiento de 3 puntos, por acá lo planteo, entonces su rendimiento es 3 y su edad es 60, pero la edad debe ser al cuadrado, como la ecuación lo dice. Y por acá en la pregunta nos dicen calcular la edad que tenía cuando rendía 12 puntos. La edad, entonces la edad es lo que voy a desconocer, la edad, pero la edad estaba al cuadrado. Cuando su rendimiento era 12 puntos, le coloco en la posición de rendimiento 12, ¿no? Porque R está adelante, ¿no? Entonces 12. Bueno, 3 por 60 al cuadrado. Bueno, hay que precisar que 60 al cuadrado es 3600. El 12 va a pasar a dividir. El E cuadrado va a quedar ahí. A ver si simplificamos acá. 36 entre 12 sería 3. Por el 3, 9 y los dos ceros serían 900. Entonces, E cuadrado es igual a 900. La pregunta sería, ¿qué número al cuadrado me da 900? ¿No? O sacas raíz cuadrada ambos miembros. Eso nos va a dar exactamente 30. Respondemos a la situación. 30 años tendría cuando su rendimiento era 12 puntos. Muy bien, eso ha sido entonces 30 años es la respuesta. Bueno, acá he marcado 15, en realidad he debido de marcar 30. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao.